Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva audición de Conciencia y Materia. Vamos a comenzar, como de costumbre, saludando al círculo de amigos. Como recuerdo siempre, les comento lo que es un grupo de personas, de amigos, oyentes, pacientes, amigos, etcétera, que colaboran o que vienen colaborando hace muchos años económicamente para que esta audición se pueda llevar a cabo. Ahora prácticamente no hay casi ninguna persona que pueda hacerlo por la situación económica que estamos viviendo. Algunos han fallecido también, que siempre los recuerdo al hablar y agradecer al círculo de amigos. Y siento que el círculo de amigos ahora es un círculo de amigos que va más allá de lo físico. O sea que hay gente que no está presente físicamente, pero que en un lugar estamos unidos por esa misma idea de difundir un espacio de esta naturaleza. Entonces, cuando digo saludo al círculo de amigos, es a muchos seres que están compartiendo, apoyando y sintiendo lo positivo de este trabajo de conciencia y materia. Esta modalidad de la audición se divide primero, tercer y quinto sábado, cuando lo hay. Es un encuentro con el mundo. Contesto preguntas, o traigo gente invitada para hablar, o respondo preguntas e inquietudes del público, digamos, ¿no? Es un encuentro con el mundo. Segundo y cuarto, como el de hoy, es un encuentro con el ser. Acá leemos una conferencia de Steiner que venimos siguiendo y la vamos explicando, porque a veces es difícil entender, porque tengan en cuenta que es la traducción. Esto está escrito en alemán, después se tradujo a otros idiomas, en inglés también, y después se hizo al castellano. Entonces hay muchas cosas que hay que comprenderlas, así lo estudié yo también, y cuando lo hablamos, lo voy explicando, para que no quede duda y se pueda captar lo que Steiner quería darnos, ¿no?, en ese momento. Bueno, el teléfono acá ya lo conocen, lo vamos a ir viendo. El mail es concienciaymateria@gmail.com. Acá les recuerdo siempre que pueden escribir todas las inquietudes que tengan, lo que piensen, lo que crean, lo que, no sé, sugerencias, impresiones del programa. A mí me parece muy bueno para poder leer lo que cada uno piensa. El teléfono es 4502-5164 y 4502-8602. Son los números del consultorio. ¿Sí? Bueno, la página web de radiodelpueblo.com.ar se puede escuchar el programa de hoy. radiodelpueblo.com.ar. Y la página web del proyecto hermes.com, ahí pueden escuchar las audiciones grabadas. Eso para que quede claro. Bueno, respecto al laboratorio Veleda, antes de empezar el trabajo, seguimos, ustedes saben que Veleda es el laboratorio que hace los medicamentos que se usan en la antroposofía, hace ya más de 100 años. Hay Veleda de Alemania, Veleda de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Argentina. El laboratorio se ha difundido en el mundo y presenta, yo lo vi allá en Europa, en las clínicas antroposóficas, que hay muchas en un país mismo, Alemania o Suiza, hay más de una, y he podido ver cómo trabajan, la seriedad con que se hace, cómo se le da un lugar al enfermo, cómo se prioriza el ser humano enfermo y no el órgano afectado, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, se está trabajando ya con más de 100 personas, que se hizo más de 100, una administración de medicamentos con el COVID y la evolución de esa persona que ha sido muy, pero muy buena. Veleda sigue trabajando, hay un medicamento que es la tintura de Chelidonium majus, que yo se la estoy dando también a todas las personas que contraen el COVID y andan muy bien. Muy bien, evolucionan muy bien. Hay otros medicamentos que también va haciendo el laboratorio Veleda para ir ayudando a las personas que tienen que atravesar esa situación, ¿no? Así que estamos contentos de lo que se va recibiendo y la efectividad de la medicación que estamos usando. Así que le agradecemos mucho al laboratorio Veleda
que es el que nos provee los medicamentos con orientación o de orientación antroposófica. Bueno, esa es la introducción. La pregunta ahora es, ¿cómo están, queridos amigos? Esa es mi pregunta. Quería recordar que recibí varios mensajes después de la última audición, muy impresionado por mi relato del sábado pasado, que era el 6 de agosto, que fue cuando se tiró la bomba atómica en Hiroshima. Bueno, yo lo conté lo que me había pasado. Yo tenía 7 años en ese momento, cuando mi padre me dijo que podía haber una bomba que se iba a estirar ahora, que podía destruir el mundo por reacción en cadena, se decía en esa época. Y estábamos a expensas de la radio, que era lo único que había, para que la radio nos dijera a ver cómo iban las cosas. Qué diferente ahora que todo lo vemos, y vemos inmediatamente lo que está ocurriendo en otro lugar. Esos son los descubrimientos que ha ido haciendo el hombre y que Dios permitió que se dieran. Así que lo que el hombre descubre, lo que el hombre pone en funcionamiento, lo que su cerebro desarrolla, es algo que desde lo divino está dado. Ahora, ahí están los peligros y los beneficios. Entonces, los beneficios es las cosas que podemos recibir en el momento, las cosas que podemos ver. Los peligros es la esclavitud del sistema, donde perdemos nuestra verdadera fuerza de voluntad. Eso es otra cosa distinta, que hay que tener cuidado, especialmente con los niños. Pero recibí el mensaje de muchas personas mayores que se les movió mucho el piso al escuchar hoy en día las amenazas nucleares que se están haciendo, tanto en Rusia frente a Ucrania, Corea del Norte también. Es decir, que hoy escuche a alguien que pueda hablarse de amenaza nuclear, recordando lo que fue la bomba atómica que el hombre tiró en un momento determinado, o hizo explotar en Hiroshima, y a la semana en Nagasaki. Cuando uno recuerda eso, produce angustia. ¿Cómo el hombre llega a esto? Y yo decía la vez pasada, ¿qué hubiera pasado si en vez de llegar los americanos a esto hubieran llegado los alemanes? Bajo el régimen de Hitler. ¿Qué hubiera pasado si venían tomando distintos países, si hubiera explotado, hubieran manejado la bomba atómica? ¿Qué hubiera pasado con la humanidad? Es para pensarlo, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si ese régimen nazi se hubiera expandido en el planeta Tierra? ¿Qué nos hubiera pasado? Ahí es donde yo creo que está la ayuda de arriba para que no sea a lo mejor esa la situación dada, que se dio de otra manera. Y lo que también les recordaba, que muchas personas me hicieron recordar, que yo cuando empecé a estudiar el tema de los ovnis, que me empezó a interesar como un descubrimiento de otro plano de conciencia superior al humano, ahí estaban los ovnis en su momento, las primeras descripciones, observaciones, datan del año 1946. En 1945 estalla la bomba atómica, que es un hongo inmenso que se puede ver perfectamente desde fuera del planeta Tierra. Se puede ver perfectamente el hongo y saber que corresponde a una explosión atómica. O casualidad, empiezan los primeros avistamientos ovnis registrados a partir de 1946. Bueno, esto quería agradecer o contarlo de personas que me han llamado, ¿no? Por este motivo, es decir, yo creo que hay hoy en día es fundamental reconocer la existencia de un mundo espiritual, ¿sí? Concreto, no una cosa, sí, yo creo en Dios o la divinidad, no, es que existen otros planos de conciencia detrás de toda la existencia de la humanidad. Esto es muy importante, que hoy podamos, y es lo que yo pretendo hacer con este espacio también, llegar a desarrollar en forma concreta la existencia de otros planos de conciencia. Esto fue siempre un objetivo de Rudolf Steiner.
acceder al conocimiento de una realidad espiritual, que él lo percibía, por supuesto, ¿no? Para que el ser humano pudiera evolucionar claramente encarnación tras encarnación, ¿sí? Y no una mera creencia religiosa. Hay religiones que pueden hablar de la reencarnación y otras no, y uno puede haberlo aprendido y repetido directamente, bueno, sí, la reencarnación, ¿no? Pero de ahí a sentirlo como una realidad y como una vía superior de expresión del ser humano, para aprender lo que son los distintos cuerpos del ser humano, aprender lo que es realmente un ser humano, al lado del materialismo dialéctico que ahora vivimos, esto es muy importante. Esto es valioso, por ejemplo, para comprender una ciencia del espíritu, como dice Steiner, enseñada a través de numerosas actividades. Acá no es solamente la medicina, que es lo que ustedes conocen, a lo mejor lo que yo hablo. Hablamos de la medicina con una orientación antroposófica. Hablamos de los colegios Waldorf, la enseñanza escolar secundaria que se da en una escuela Waldorf. Hablamos de la agricultura biodinámica, cómo se trabaja la agricultura con esta orientación. Hablamos de actividades artísticas, euritmia primero de todo, que pasan esos movimientos, en ese desarrollo artístico, con esa formación. ¿Qué pasa con la cuestión social? Entre otras. Estas son unas cuantas manifestaciones de lo que es la concepción antroposófica. Eso me parece importante. Entonces, creo que aquí también despierta en Rudolf Steiner la necesidad de enseñar y practicar un pensamiento creativo para comprender la enseñanza y evitar lo que decíamos antes, que sea simplemente una creencia. Él habla mucho de cómo trabajar el pensamiento, cómo trabajar las imágenes que recordamos, cómo esto también ayuda a no perder la memoria, como se le habla después de una cierta edad, y cómo esto nos ayuda a formar imágenes, a tener un pensamiento creativo. Cuando hablamos de las jerarquías espirituales, también no es cuestión de dar un nombre simplemente, ángeles, arcángeles, arcados, no, es cuestión de sentir verdaderamente la existencia de esos planos de conciencia. Todo eso me ha llevado poco a poco a hacer la meditación en todas las audiciones, todos los sábados. Antes yo hacía solamente el segundo y cuarto sábado. Había una meditación y íbamos leyendo textos de conferencias de Steiner, y había una meditación. Ahora, yo creo que lo estamos haciendo todos los sábados, y realmente este trabajo es un trabajo profundo con mi propio ser, con la eterna pregunta que es: ¿quién soy yo? Esa pregunta mágica, fundamental, no para responderla, para pensarla creativamente. Por ese motivo yo he elegido trabajar con la teosofía para comprender claramente qué es el cuerpo, qué es el alma y qué es el espíritu. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y empezamos a leer esta conferencia que estamos trabajando. Bueno, estoy buscando acá el texto. A ver. A la novena. Bueno, esto está escrito más o menos, en Berlín, dice acá 7 de septiembre de 1914, a ver si hay alguno más anterior, tercera edición. Bueno, para que se ubiquen más o menos la época más o menos que esto está escrito, digamos, ¿no? Y hoy vamos a trabajar justamente lo que llaman el cuarto
la cuarta parte de ese capítulo, cuerpo, alma y espíritu, le llama así de esta manera, ¿no? Dice así, el hombre únicamente puede formarse un concepto justo de sí mismo, si adquiere conciencia de la importancia de la facultad del pensar en su propio ser. Eso es lo que estamos hablando hace un rato, ¿no? El cerebro es el instrumento corpóreo del pensar. Así como solo con ojos bien formados podemos percibir los colores, asimismo necesitamos un cerebro bien estructurado para poder pensar. Todo el cuerpo humano está constituido en forma tal que encuentra su coronación en el cerebro, órgano del espíritu. La estructura del cerebro humano solo puede comprenderse si se considera con miras a su función. ¿Qué es su función? Es la de servir de base corpórea al espíritu pensante. Esto es hermoso. Así que está hablando del cerebro realmente como la parte, la organización cerebral, es lo que permite que nuestro espíritu se manifieste. Cuando hablamos de una idea, cuando hablamos de un concepto, siempre si lo hablamos desde el punto de vista de la medicina convencional, estamos hablando de algo físico, material, que es el cerebro. Cerebro es el responsable, el cerebro, todo el cerebro, ¿no? Más hoy que está muy de moda todo el estudio cognitivo y lo que es toda la neurociencia, ¿no? Y él dice acá muy bien, es lo que nos permite que nuestro espíritu se manifieste. O sea que acá ya nos está dando una identificación con nuestro propio ser, que es el espíritu y no el cerebro. El cerebro es el órgano encargado de poder transmitir al cuerpo físico lo que el espíritu está percibiendo. ¿Está bien? Él dice así, es el instrumento corpóreo del pensar. Así como los ojos bien formados perciben los colores, un cerebro que tiene que estar bien estructurado, obviamente si hay lesiones en el cerebro, no nos permite el pensamiento creativo que él dice, ¿no? Tenemos un cerebro bien estructurado para pensar. Todo el cuerpo humano está constituido de forma tal que encuentra su coronación en el cerebro u órgano del espíritu, como dice él. La estructura del cerebro humano solo puede comprenderse si se considera con miras a su función, que es la de servir de base corpórea al espíritu pensante. Eso lo repito para que quede bien grabado, ¿eh? Estemos concentrados totalmente con lo que estamos hablando. Debe ser el cerebro la base corpórea del espíritu pensante. Maravilloso. Esto lo muestra un reconocimiento comparativo con el reino animal. En los anfibios, el cerebro es todavía pequeño con relación a la médula espinal. En los mamíferos es proporcionalmente mayor. En el hombre alcanza su mayor tamaño en comparación con el resto del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué hace la comparación con el reino animal? Me parece muy bien. Un insecto también pertenece al reino animal. Un pájaro, por supuesto. Y un mamífero también. Pero el hombre no es el mamífero o el animal más evolucionado, como habremos escuchado tantas veces. No, es un ser distinto, porque tiene un yo, una organización del yo, que es la esencia del espíritu. El animal no tiene un yo, el animal no sabe quién es. Yo he visto, por ejemplo, una perrita con cáncer, que va al veterinario, el veterinario tiene que operar o hacer esto y demás, ¿no? Y el animal se queda tranquilo y se mueve igual que si hubieran tenido que verlo por una ulcerita o cualquier pavada. No es que el animal está preocupado por el cáncer o preocupado por lo que puede pasar o lo que puede... No. El animal simplemente, bueno, si tienen que operarlo, bueno, ahí estará inconsciente un momento y después seguirá su vida. Que sea una enfermedad de la cual se puede morir en cualquier momento o que sea una pavada, el animal no tiene conciencia, porque no tiene un yo. Eso es lo importante.
tiene solamente como máxima expresión de los cuerpos el cuerpo astral, el cuerpo emocional, o sea que siente cosas, se asusta, tiene placer, pero no puede elaborar una idea. Entonces el ser humano no es el animal más inteligente, no, el ser humano es otra cosa distinta a el animal. A ver si está claro esto. Acá dice, yo no me acordaba esto, en los anfibios el cerebro todavía es pequeño en relación a la médula espinal, en los mamíferos, a ver lo que me decía más, en los mamíferos proporcionalmente mayor, y en el hombre alcanza su mayor tamaño, con el resto del cuerpo. Ciertos prejuicios se oponen a semejantes reflexiones relativas al pensar. No pocas personas tienden a subestimarlo y a considerar como superior la vida íntima del sentimiento y la sensibilidad. A ver, es muy frecuente que se diga que haya personas que defiendan que primero está el pensar y otras personas que digan, no, primero está lo que se siente. Bueno, Steiner no hace esto. Habla que el pensamiento es la reunión del cerebro y el corazón. A ver si está claro. Los dos sistemas, el cerebro es el que desarrolla, como si fuera un tejido, todo el sistema nervioso a todo el cuerpo. Salen los nervios de la médula y llevan los filetes nerviosos a todas las células del cuerpo. ¿Está bien? Cada célula del cuerpo tiene una parte, una pequeña porción del sistema nervioso. Y el corazón lleva la sangre a todas partes del cuerpo. La sangre es lo que circula. El sistema nervioso es lo que está fijo, es el nervio en sí. Cada célula tiene una gotita de sangre y un filete del sistema nervioso. Quiere decir que el corazón y el cerebro están trabajando juntos para que el espíritu se manifieste en el pensar y en el sentir. El corazón es el órgano del sentir. Entonces no se puede priorizar una de las dos cosas. Hay que hablar de la manifestación de ambas situaciones. Entonces él habla del pensamiento, el cerebro y el corazón. Pensamiento y la emoción, para poder entender qué es pensar creativamente. Repito, ciertos prejuicios, dice la conferencia, ¿no?, se oponen a semejantes reflexiones relativas al pensar. No pocas personas tienden a subestimarlo y a considerar como superior a la vida íntima del sentimiento y de la sensibilidad. Incluso hay quienes afirman que nos elevamos al conocimiento superior no con el pensamiento frío, sino con el calor de los sentimientos y su fuerza espontánea. Los que así hablan temen que el claro pensar embote el sentimiento. Esto indudablemente es cierto en lo tocante al pensar corriente, que se refiere tan solo a los objetos de utilidad práctica. Lo contrario sucede, en cambio, con los pensamientos que conducen a las regiones superiores de la existencia. El día que hablamos nosotros de jerarquías espirituales, estamos hablando de otro nivel, otro plano de conciencia. Entonces, a medida que vamos desarrollando un pensar creativo profundo, podemos captar otras cosas de ese mundo superior. No está hablando acá de lo que siente una persona frente a una emoción corriente, o un pensamiento, lo que tengo que hacer, si voy a trabajar, cuando vuelvo, qué hago. No, se está refiriendo a la comprensión de hechos, o como dije al principio de la charla hoy, de realidades trascendentes. Él habla de mundos superiores. Cuando hablamos de mundos superiores, estamos hablando de otro nivel del ser humano. Dice, no hay sentimiento ni entusiasmo que puedan compararse con el fervor, la belleza y la sublimidad de los sentimientos que surgen de los pensamientos puros y cristalinos que se refieren a los mundos superiores. Acá lo tienen.
no hay sentimiento ni entusiasmo que pueda compararse con el fervor, la belleza y lo sublime de los sentimientos que surgen de los pensamientos puros y cristalinos que se refieren a los mundos superiores. Si yo puedo tener una idea clara de lo que es la imagen solar del Cristo, no quedarme con el jesucismo, como dice Steiner, de los latigazos que le daban a Jesús por llevar la cruz y todo el tema del sufrimiento hasta que lo crucifican. Si me quedo solo con eso en vez de ver qué significa que el Cristo como una entidad solar logra manifestarse, integrarse en la vida física. Ese misterio, ese profundo misterio, es lo que nos tiene que movilizar para entender qué significa el Cristo. ¿Qué significa que en una encarnación tengamos contacto con ese nivel superior de lo divino? Entonces no es cuestión, cuando decimos que tenemos que agradecer la venida de Cristo, que uno diga, bueno, ¿yo qué tengo que ver? ¿Voy a agradecer que vino, no vino? Yo también vivía en esa época. Si hablamos de la vida sucesiva, ¿cuántas vidas nuestras tienen que ver con el pasado? Y con haber vivido situaciones, haber pasado por una religión o por otra, o por un ateísmo. Que hoy día se diferencia, alguien es judío, no es judío, es esto, es aquello, o que es árabe, no es árabe. Esto, hoy, alguien puede decir que pertenece a la religión judía, hay otro que dice, no, yo soy católico, y hay otro que dice, yo soy ateo. Digo, el ateo, gracias a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que pudimos haber pasado distintas experiencias para comprender lo que son los planos superiores de conciencia. Entonces, una cosa es vivirlo desde ese lugar, de estar creyendo profundamente en una religión y que la Biblia se interpreta de una manera determinada. Otra cosa es negar todo esto. Y otra encarnación es decir, ¿qué tengo que aprender de lo que vengo, de lo que siento en mi alma? ¿Qué tengo que aprender? Steiner escribe un libro sobre cada evangelio. Y cuando uno lo profundiza y lo vive y lo siente, empieza a cambiar el concepto de lo que es pedir la luz del Cristo. Entonces, cuando yo puedo pedir esa luz, hay que decir que eso es un pensamiento puro y cristalino. Ese pensamiento puro y cristalino me despierta lo que él dice, el fervor, a ver cómo decimos acá, la belleza y lo sublime. ¿Pero por qué? Porque me estoy encomendando a una entidad superior que llamamos el Cristo. A ver si está claro. Y cuando digo el Cristo acá, no me estoy refiriendo a la religión católica o religiones convencionales del catolicismo, del cristianismo. Me estoy refiriendo a todo el planeta. Lo que acá llamamos el Cristo, en otras civilizaciones, como yo lo vi en la India y demás, tiene otros nombres. En Brasil tiene otros nombres que vienen mucho de lo que en África, por ejemplo en Brasil, ¿por qué hay tanta población negra? Porque son esclavos que han traído de África, como pasa también en Estados Unidos. Esos esclavos, cuando han tenido que regirse o vivir por lo que aquí viven, traen los recuerdos de sus entidades espirituales que allá en África conmemoraban, y acá le ponen el nombre que la religión les obligue, ¿no? La religión nueva. Entonces se puede hablar de la Virgen María o de Manjá, en el caso de Brasil. Para ellos es lo mismo, pero van a decir la Virgen María porque acá predomina el catolicismo. Entonces, si nosotros observamos con amor, miramos distintas civilizaciones, esa luz crística irradia y nos ilumina a cada uno de nosotros. No importa el color de la piel, no importa el lugar del planeta, no importa el nombre
que se use. Pero hay una entidad luminosa que nos está cuidando y a la que debemos agradecer en cualquier idioma su presencia. Cuando llegamos a ese plano superior de conciencia, ahí es donde decimos, gracias Señor por lo aprendido, gracias Señor. Y no que una religión es mejor que la otra, no, cada uno está haciendo su experiencia en esta vida. Y la experiencia que tenemos en una religión o en otra es una experiencia, conocedora para poder evolucionar y al fin de varias encarnaciones tener una claridad más absoluta de la existencia de los mundos superiores. Él dice así, los sentimientos más elevados no son precisamente los que nacen espontáneamente, me emocioné, me enamoré, sino los que se logran con un enérgico trabajo mental. O sea, cuando estamos haciendo un trabajo en lo que llamaría él la iniciación, entonces nos estamos preparando para poder captar otro plano de conciencia de una manera mucho más profunda. Esto es lo que decíamos al principio, es la comprensión de otro estado de conciencia, no es la creencia que hoy creo y mañana no creo, no, es la comprensión. Y cuando hablamos de lo que es el átomo, lo que es el átomo que compone el cuerpo físico y demás, y hablamos de la medicina cuántica, la física cuántica subatómica, y hablamos de la energía, nos acercamos mucho a entender lo que es un cuerpo etéreo. Una energía vital para que todas las partículas físicas se unan y formen un cuerpo físico, y formen un árbol, y formen toda la naturaleza que nos rodea. Entonces, esos cuerpos sutiles, cuerpos espirituales sutiles, le dan forma a la materia. O sea que la materia se espiritualiza para tener un sentido. Quédense conectados con esto, no hablen lo posible. Vamos a hacer una pausa, pero traten de percibir esta fuerza espiritual que llamamos el Cristo. Una pausa. Seguimos. No quiero levantar mucho la voz, quiero mantener ese clima de paz interior, para que después hagamos la meditación y que consigamos equilibrar la función de nuestro cerebro, a quitar ideas locas, a quitar desórdenes que no podemos controlar en lo cotidiano. Respirar profundo, como cuando hacemos la meditación. Y una sensación de plenitud y de gracia interior. Cuando digo gracia interior y digo gracias, Señor, estamos muy cerca de obtener una gracia como es la vida y de dar gracias como es el agradecimiento. Sigo leyendo. El cuerpo humano tiene la estructura adecuada para la función del pensar. Las mismas sustancias y fuerzas que se hallan en el reino mineral están combinadas en el cuerpo humano de tal modo que gracias a esta combinación puede manifestarse el pensamiento. A esta estructura de sustancias minerales integradas en conformidad con su función, la llamaremos en adelante el cuerpo físico del hombre, lo que hablamos recién del átomo. Esta estructura mineral, orientada hacia su centro, es decir, el cerebro, nace por propagación y alcanza mediante el crecimiento su pleno desarrollo. Propagación y crecimiento son comunes al hombre, al animal y a la planta. Por la reproducción y el crecimiento, lo viviente se distingue de lo mineral que no tiene vida. Vida nace de vida por medio de un germen. El descendiente queda vinculado a sus antecesores
en la sucesión de todo lo viviente. Las fuerzas que dan origen a un mineral actúan sobre las mismas sustancias que lo constituyen. El cristal de roca se forma con las fuerzas inherentes al silicio y al oxígeno, que en él se hallan combinadas. En cambio, las fuerzas que forman un roble debemos buscarlas a través del germen en las plantas materna y paterna. Y la forma del roble se transmite por la reproducción a las plantas descendientes. Existen condiciones innatas propias de todo lo viviente. Muy primitiva era aquella concepción de la naturaleza que creía que ciertos animales inferiores a los peces podían formarse del fango. Eso se decía antes. La forma de lo viviente se transmite por herencia. La manera de desarrollarse de un ser viviente depende del padre o de la madre del que procede. En otras palabras, de la especie a que pertenece. Las sustancias que lo componen cambian incesantemente, pero la especie subsiste durante la vida y se transmite a los descendientes. La especie, por consiguiente, es lo que determina la combinación de las sustancias. A esta fuerza que da origen a la especie la llamaremos fuerza vital. Así como las fuerzas minerales se manifiestan en los cristales, así lo hace y la fuerza vital formativa en las especies o formas de la vida vegetal y animal. Bueno, esto hay que explicarlo un poco. Él está hablando ahora acá de lo que es el cuerpo físico, de lo que es el cuerpo que vemos. Y él está diciendo, en otras palabras, que toda la constitución atómica, por ejemplo, de nuestro cuerpo, para que se formen células, para que se forme dentro de la célula el núcleo, dentro del núcleo los genes, el ADN, el ARN, todo esto, toda esta formación que el hombre ha ido estudiando está presente en la materia, el reino mineral que él dice, como son los huesos, como son los dientes, todo lo material, lo que viene del reino mineral, se puede ir estructurando porque hay un cuerpo etéreo o cuerpo vital. Ese cuerpo vital es lo que permite que la materia exista como tal. ¿Está claro? Y siempre tiene que haber, eso es con la materia inerte, ¿no? Así también tenemos que hablar de lo que es el reino vegetal. En lo inerte tenemos lo que llamamos la muerte. Es el cuerpo, es más fácil que piensen en el cuerpo físico cuando muere. Bueno, el cuerpo mismo que está muerto, ahí vemos cómo ese cuerpo se descompone. El cuerpo está, en fundamento, todo el cuerpo está perfectamente bien, pero se está retirando o se ha retirado el cuerpo vital. Al retirarse el cuerpo vital, se produce la muerte física. Ese cuerpo entra en descomposición, ¿sí? Ese olor de la putrefacción cadavérica es terrible, porque en ese cuerpo ya no está la presencia espiritual. El cuerpo etéreo se ha separado del cuerpo físico. Y entonces nos encontramos ante esta realidad que lo físico entra en descomposición. Esto quiero que lo vayan grabando, no que lo aprendan de memoria, pero que vayan pensando que ¿por qué nuestro cuerpo está vivo? Porque tiene un cuerpo vital que lo mantiene con vida. Es esa energía que podemos ver en una persona arriba de su cabeza, una energía brillante, y que decimos el aura. Lo básico es el cuerpo etéreo de esa persona. Sobre ese cuerpo etéreo también trabajamos con la medicación. Vamos a ver lo que es el cuerpo astral. Pero ese cuerpo etéreo es propio también del reino vegetal, es lo que produce la reproducción, el crecimiento, el desarrollo, la multiplicación que tiene una planta. A diferencia de un cuerpo físico que ha muerto, que ha sido entregado a otro plano y entra en descomposición. ¿Por qué? Porque no está el cuerpo etéreo o el cuerpo vital. Esto lo vamos a ir repitiendo también cuando nos toque
Porque estos no son fáciles de asimilar estas cosas. Está acostumbrado a que ve el reino mineral, el reino vegetal, el bien importante. No. Hay que entender bien cómo funcionan estos reinos para entender lo que es el ser humano. Esto es lo importante. Entonces, vamos a ir haciendo silencio, nos vamos a quedar tranquilos. No importa como cuando termine la audición que terminamos la meditación, no hace falta que ustedes lo interrumpan, pueden seguir ese estado meditativo y se van a sentar cómodos para iniciar el trabajo final. Primero en silencio, ubican la posición cómoda y hacemos un pequeño silencio para empezar el trabajo interno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es estar atentos a la respiración. En la respiración estamos trabajando con el aire y con la sangre, es decir, con el ritmo cardíaco y con la función pulmonar. Es decir, que nos estamos conectando plenamente con el mundo terrenal en donde vivimos. Ahí está el aire que entra, es el aire del planeta. Y está la circulación, la contractilidad del corazón que marca el ritmo. Así que el ritmo se tranquiliza, se quieta. Y en esta situación de sensación de paz y de tranquilidad, voy a imaginar hoy, en imágenes, que estoy en un polo de la Tierra, llámese la Antártida, por ejemplo, acá abajo, o arriba en el polo norte. Pero voy a ver delante mío una superficie blanca, una superficie nevada, y voy a ver que se extiende una manta blanca delante mío. Para esto el cuerpo tiene que estar relajado, la columna erecta, los hombros bajos. Esta es la postura ideal y estar atentos a la respiración. Cuando entra el aire, cuando lo contengo y luego cuando lo expulso y me quedo sin aire unos segundos. Bueno, en 4 tiempos: inspiración, contención, expiración y sin aire unos segundos. En esta postura voy a empezar a ver ahora con claridad que yo estoy sentado en un lugar viendo esa masa blanca que tengo delante. Esa masa blanca se extiende hasta el horizonte. Imagínense que estamos sentados realmente en uno de los polos de la Tierra y vemos esa superficie blanca. No sentimos el frío, nos sentimos bien. Estamos abrigados como corresponde, no hay problema con el frío. Pero disfruten la visión del blanco de la nieve o del hielo. Imagínense que estamos cada uno de nosotros solos en medio de esa superficie blanca. Miramos hacia la derecha, miramos hacia la izquierda y miramos hacia adelante. Y vamos a ver siempre ese color blanco de la nieve. Y es un color blanco de la Tierra. Es un color blanco que le pertenece al planeta Tierra.
las manos apoyadas sobre los muslos, la columna erecta, los hombros bajos y un gran placer de sentir esta inmensidad blanca. Cuando dirijo mi vista hacia el horizonte, veo que este color blanco se contacta en forma maravillosa con el color celeste del cielo. Entonces imaginen esa situación, esta masa blanca que me da paz y el cielo celeste que me cobija, celeste del cielo y blanco de la nieve. Y yo estoy allí. Yo estoy allí. Y cuando veo esta dualidad, cuando digo la nieve, digo tanto la tierra como el agua. Toda la nieve es el agua condensada. Y ahí hay elementales del agua y de la tierra. Y también del cielo, del aire. Y falta el calor. Porque para que vea esa superficie blanca y este hermoso cielo celeste, necesito la luz del sol. Ahora se ilumina el escenario. Yo me siento feliz en esa masa blanca que no tiene límites, que se extiende hasta el horizonte. En un cielo celeste que no había imaginado, que cubre mi cabeza completamente. Yo estoy allí. Yo estoy mirando el celeste, el blanco y la luz del sol. Y ahora el que cambia es mi cuerpo. Mi cuerpo percibe la luz solar. Se conecta esto con lo que hablábamos del Cristo antes. Si yo pido esa luz y yo siento que esa luz penetra en mi cuerpo, esa luz es algo más que la luz. Es una luz transportadora de un espíritu superior. Y esa luz ilumina mi cuerpo y mis entrañas. Esa luz penetra por mi cerebro, penetra por mi médula y por mi cuerpo. Y tanto la cabeza, el tórax y el abdomen se transforman en luz. Entonces mi ser es una luz. Está sentado en paz frente a la superficie blanca, al cielo celeste del horizonte y a la luz y al calor del sol. Esto es hermoso. Esto es maravilloso. Y en medio de esa sensación de que mi cuerpo se ilumina, que mi cuerpo es parte de esa luz que recibe, de ese calor que recibe. Y en medio de esa sensación de paz interior, de plenitud, la única pregunta que se escucha en mi alma y que la pido con toda intención es conocerme un poco más. Señor, ¿quién soy yo? Pero realmente mi identidad actual ya la conozco, mi proceso actual ya lo conozco. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién es realmente mi verdadero yo? ¿Quién es verdaderamente mi ser? Yo quiero identificarme con mi propio ser. Para eso necesito el silencio interior, la paz interior. Y esa pregunta suena en el espacio. Señor, ¿quién soy yo?
Una pregunta hermosa, mágica. Yo necesito cada día más conocer quién es mi verdadero ser. Quédense con esta inquietante pregunta y con este agradecimiento a lo superior. Y en ese agradecimiento lo digo con todas las palabras. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Continúen en ese estado. No lo corten.